Bien, Hechos capítulo 5, leamos desde el versículo 17 hasta el versículo 26. Hechos 5, del 17 al 26, pero vamos a ver igual un poquito más que eso. Leamos, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia de los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vamos a orar. Padre amado, gracias en este día por su palabra. Pedimos, Padre amado, que podamos comprenderla por la guía de su Espíritu. Ayúdenos para que podamos aplicarla a nuestras vidas en esta semana. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos visto que la iglesia está avanzando, está creciendo, y aquí podemos ver unos patrones de cómo la iglesia evangelizaba. Podemos notar que en primer lugar, una iglesia que evangelizaba tenía en primer lugar pureza y tenía temor en medio de ella. Vimos cómo el Señor juzgó a este matrimonio que aparentaban una falsa espiritualidad, ¿no? Esa fue una de las cosas que el Señor más trató en su ministerio con los fariseos, la hipocresía de los fariseos, de los religiosos. Y aquí podemos ver que lamentablemente esa misma hipocresía, esa misma religiosidad falsa, se ha trasladado dentro de la iglesia. Este matrimonio, Ananías y Zafira, habían vendido una propiedad y habían dicho que estaban donando, estaban ofrendando todo el dinero de la venta. Sin embargo, ¿qué habían hecho? Habían guardado una parte para ellos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que mintieron, ¿cierto? Que dijeron: no, si estamos ofrendando todo para la obra del Señor. No había ningún problema, porque Bernabé, anteriormente mencionado en el capítulo 4, al final del capítulo 4, él también había vendido una propiedad y había ofrendado todo el dinero para el Señor. Quizás Ananías y Zafira, viendo que los cristianos estaban haciendo esto, quisieron hacer lo mismo, pero retuvieron una parte. No era ningún problema lo que habían hecho. Si el problema fue que ellos mintieron diciendo que habían donado todo a la obra de Dios. Y noten cómo el Señor juzgó drásticamente la hipocresía, juzgó la mentira, juzgó la apariencia de espiritualidad con la muerte. Ahí lo podemos ver en los versículos 1 al 11. En segundo lugar, vimos en los versículos 12 al 16 que la iglesia era una iglesia poderosa, que mostraba el poder de Dios.
Vemos que el Señor le permitió a la primera iglesia, sobre todo a los apóstoles, realizar señales y prodigios, sanidades a personas enfermas, para mostrar ¿qué cosa? Que la iglesia es algo de Dios y no de los hombres. Así que la iglesia mostraba, reflejaba el poder de Dios al mundo. Y ahora, en los versículos del 17 en adelante, vamos a ver que también, ¿cómo era la iglesia? Era una iglesia valiente. Es una iglesia valiente. Porque ¿qué están enfrentando ahora? Persecución desde afuera. Comenzó la persecución desde afuera. Dice versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora el grupo de los saduceos, que era una secta dentro del judaísmo, notemos que estaban todos unidos en contra de la iglesia naciente, los fariseos, los herodianos, los escribas, aquí se menciona también a los saduceos, todos los grupos en ese tiempo del mundo religioso y político del pueblo de Israel se unen para ir en contra de la iglesia. Hermanos amados, cuando una iglesia es pura, cuando una iglesia es santa, cuando una iglesia refleja el poder de Dios, ¿qué va a venir? Sí o sí, persecución desde afuera. Persecución desde afuera. Los saduceos eran un grupo que tenían una doctrina muy peculiar. Ellos creían algo con respecto a la resurrección. Por favor, ¿alguien podría buscar Mateo 22, versículo 23? 22, 23 de Mateo. Alguien, por favor, que lo lea fuerte, para que sepamos un poco en qué creían los saduceos y por qué estaban en contra del Señor Jesús y de la iglesia. 22, 23 de Mateo, por favor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Muy bien. ¿Qué creen los saduceos? Según este versículo, ellos niegan que pueda haber resurrección. No creen en la resurrección. Al parecer, los saduceos solamente creen en una vida futura, pero espiritual nada más. Pero resurrección, ¿qué significa? Con cuerpo también, ¿no? Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. En el cielo no vamos a ser solamente seres espirituales. Vamos a tener cuerpo también, un cuerpo especial para la vida eterna en el cielo. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cómo resucitó? ¿Espiritualmente únicamente? No. Jesús tenía cuerpo físico. De hecho, comió con ese cuerpo y al Señor lo tocaron cuando Él estaba con ese cuerpo resucitado. Bueno, los saduceos no creen en la resurrección física. ¿Alguien más también pueda leer Hechos 22, 8? Hechos 23, perdón. Hechos capítulo 23 y verso 8. Pero vosotros no diréis que os llamen Rubí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 23, 8, por favor. Porque 23. los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritus, pero los fariseos afirman esas cosas. Muy bien. ¿Qué creen también los saduceos? Además de que no hay tal cosa como resurrección física, tampoco creen en ángeles ni en ningún tipo de ser espiritual. Pero los fariseos creen todo lo contrario. Los fariseos sí creen en la resurrección corporal y creen también en la existencia de seres espirituales. Así que cuando la iglesia comenzó a predicar, ¿qué predicaba? Bueno, predicó que hay resurrección, que Jesús resucitó de los muertos, y por eso entonces que los saduceos están en contra de la iglesia y la persiguen. Y dice que les echaron mano a los apóstoles. Ya dijimos que la expresión echar mano no es una expresión suave, es una expresión violenta.
Es decir, agarraron literalmente a los apóstoles por la fuerza y los metieron en la cárcel por predicar que Jesús ha resucitado. Imagínense, la iglesia perseguida por predicar la verdad. Y aquí se pone más complicado para los saduceos porque un ángel interviene. Versículo 19, ¿qué dice? Aquí volviendo a Hechos capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Se pone complejo para los saduceos, ¿cierto? Porque los saduceos están yendo en contra de verdades fundamentales de la Biblia. ¿Es posible la resurrección de los muertos? Sí. El Señor Jesucristo, por lo menos en su ministerio terrenal, resucitó por lo menos a 2 personas. ¿Quiénes fueron esas 2 personas? Lázaro. En primer lugar, Lázaro, ¿cierto? Y en segundo lugar, una niña, ¿cierto? En Mateo 9, la hija de Jairo también fue resucitada. Pero pregunta, ¿Lázaro y la hija de Jairo después volvieron a morir? Sí, volvieron a morir. En ese sentido, Jesús es el único al cual se le llama en Colosenses el primogénito de los muertos. Porque Jesús fue el primero en morir, resucitar después, para nunca más volver a morir y dar vida a todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, Jesús es el primogénito de los muertos, porque Lázaro volvió a morir. Y la hija de Jairo también murió después de ser resucitada. Así que los saduceos la tienen complicada acá porque ellos niegan la resurrección y también niegan la existencia de los ángeles. Pero ¿quién abrió la puerta de la cárcel para que salieran libres los apóstoles? Aquí dice que un ángel vino y abrió la puerta. Por lo tanto, la iglesia está siendo perseguida por predicar la verdad, pero notemos cómo el Señor apoya a su iglesia. Hermanos, en medio de la persecución, si un día nos persiguen, se burlan de nosotros por nuestra fe, muchas veces nuestra familia no creyente nos va a menospreciar y nos va a rechazar por nuestra fe, pero ¿saben qué? Aquí nosotros podemos ver que el Señor apoya a sus hijos incluso con ángeles. Aquí un ángel les abrió la puerta. Y usted sabe que un ángel es un mensajero. Eso significa la palabra ángel, mensajero. ¿Qué le dijo el ángel a los apóstoles? Sigan anunciando la verdad de la palabra de Dios. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y los jefes de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Qué interesante, ¿no? Llegaron y aparentemente la cárcel ni estaba forzada. Las puertas ni estaban forzadas. Ese es el milagro de Dios. Hay una historia muy linda en la historia de la iglesia. Félix de Nola, perseguido por su fe. Dice la historia que Félix estaba arrancando. Se esconde en una cueva. Y sabe que de un lado de la cueva se formó una tela de araña que selló la entrada de la cueva. Y cuando pasaron sus enemigos que lo andaban persiguiendo, vieron la tela de araña y siguieron de largo, porque pensaban que ese lugar, esa tela estaba ahí por mucho tiempo. Y nosotros podemos tomar una reflexión de esta tela de araña. Cuando usted y yo
estamos en la voluntad de Dios, aferrados a la voluntad de Dios, sabe que una tela de araña es una muralla maciza. Pero cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, aún la muralla más gruesa es un peligro para usted. Cuando la iglesia estaba bajo peligro, el Señor la protegió. Y los enemigos sintieron temor de perseguir más a los cristianos. Porque como muchos estaban con los apóstoles, pensaron que la gente del pueblo los iba a apedrear a ellos. El Señor siempre va a proteger a sus hijos que son fieles en la predicación del Evangelio. Versículo 27. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llegado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario? ¿Qué cosa? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo es la iglesia del primer siglo? Perseguida y todo. Es una iglesia valiente. Valiente. No se acobardaron ante la persecución de los enemigos. Dijeron: mira, tú eres el sumo sacerdote, te respetamos y todo. Pero nosotros no vamos a dejar de obedecer al Señor. Y mire cómo los hipócritas se hacen la víctima. Porque dicen: a nosotros nos andan acusando de que Jesús murió por nuestra culpa. Mire la mala memoria que tienen. Alguien, por favor, que pueda leer Mateo, capítulo 27. 27, versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. 27, 18. Sí. Muy bien. Y por favor lea 24 y 25 de Mateo 27. Donde dice: viendo Pilato Que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Todo tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. ¿Y el 25? Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire, se le olvidó al sumo sacerdote. Los mismos del pueblo de Israel dijeron esto. Cuando Pilato dijo: me lavo las manos, yo no lo voy a juzgar porque yo a Jesús no lo encuentro culpable. Pero ¿qué dijeron los religiosos? Y buena parte del pueblo de Israel en ese momento: crucifícale, queremos a Barrabás. Libera a Barrabás, crucifica a Jesús. Y el mismo pueblo de Israel dice aquí: su sangre sea sobre nosotros. No han pasado muchos años. Y aquí los religiosos se hacen los desentendidos. Fíjense el sumo sacerdote. ¿No dice uno de los mandamientos: no dirás falso testimonio? El mismo sumo sacerdote está aquí mintiendo. Porque ellos mismos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros, Pilato. Mátalo nomás. Da la orden. Porque por envidia, por celos, llevaron a Jesús a la muerte. Y aquí el sumo sacerdote mintiendo en público, diciendo: no, si nosotros no tuvimos nada que ver. Ellos tuvieron parte en la muerte del Señor por celos, por envidia. Y hermanos amados, muy importante, esto no tiene que hacer que nosotros sintamos un odio hacia el pueblo de Israel, no, por ningún motivo. Recordemos que la Escritura dice que todo estaba en el plan de Dios. Versículo 30, volviendo a Hechos 5, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Notan lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro? La valentía que él tiene. Porque en cualquier momento aquí los religiosos podrían tomar a los apóstoles
y matarlos. Sin embargo, noten cómo Pedro, con gran valentía, con sabiduría, sin violencia, sin hacer algo insolente, les predica a los mismos religiosos y les da la base del Evangelio. Jesús es el Mesías. El Señor lo envió como príncipe y salvador para darles a ustedes perdón de pecados. Hermanos, nosotros como hijos de Dios en este tiempo tenemos que ser valientes y fieles testigos de lo que el Señor hizo. Fíjese el 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿qué dicen? Se enfurecían y querían matarlos. Es decir, Pedro y los apóstoles que estaban ahí estaban en peligro de su vida. ¿Pero qué hicieron? ¿Se retractaron de sus palabras? No. Igual que Martín Lutero, ¿cierto? Ante la dieta de Worms. Él dijo, no puedo dejar de decir lo que la palabra de Dios dice. Mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Aquí dice que los religiosos estaban enfurecidos y querían matarlos. 34 dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este Gamaliel es muy importante porque el mismo apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Él mismo lo dice más adelante. Gamaliel era un gran sabio del pueblo de Israel de aquel tiempo. Él era nieto de Gilel. Gilel fue un gran rabino que creó toda una escuela rabínica en los tiempos antiguos del pueblo de Israel, una generación antes. Gamaliel es el nieto de Gilel. Y noten que a pesar de que Gamaliel no es creyente, no cree en Jesús, miren la sabiduría que él tiene, solamente por reflexionar en la historia. Dice, varones israelitas, dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel lo primero que hace, dice, a ver, quedémonos nomás nosotros, saquen a los apóstoles, quiero hablar con ustedes. Les dice, antes de estos días, versículo 36, se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, porque él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, ¿qué dice? No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si notan, queridos hermanos, Gamaliel razona inteligentemente con la historia. Él dice, miren, han habido varias revueltas y varios líderes religiosos, pero todos se han muerto y ahí quedó en nada. Dejemos a estos apóstoles, veamos qué pasa. Porque si este Jesús es falso, esta iglesia se va a disolver y va a pasar a la historia. Hermanos, han pasado 2000 años y aquí estamos. La iglesia no la puede destruir nadie porque es una obra de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban luchando contra Dios. Hermanos amados, tengamos plena fe de que la iglesia es de Dios y de que nadie la va a poder destruir. Los amenazaron, los golpearon a los apóstoles, pero ¿qué hicieron los apóstoles luego de salir? Siguieron predicando. Y no se pusieron tristes ni nada. Dice que se sintieron gozosos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Así que, queridos hermanos, en esta semana, ¿qué tenemos que hacer? Predicar como la iglesia lo hizo, valientemente. Y si se burlan de nosotros y nos persiguen, no importa, sintamos gozo de sufrir por su causa.
Vamos a decir en esta mañana el versículo 41, que dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y ayúdanos a ser valientes al predicar el Evangelio como lo fue esta primera iglesia. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.